Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la mayoría hoy socios, cosa rara porque esto se suele medio llenar de amigos de Asturias, pero que no son socios del Centro Asturiano. Hoy la mayoría sí. Y bueno, pues decir que naturalmente este acto hoy, en este día, tiene una competencia tremenda. Hay dos partidos de alto nivel que empiezan ahora dentro de media hora, y eso hoy incluso los que no son socios, los que no son aficionados, les gusta verlo, será por ver a Messi o por ver a Griezmann o no sé. El caso es que no están aquí. Teníamos que poner una televisión aquí atrás con el partido y a lo mejor se llenaba para verlo. Bien, hoy tenemos la presentación de un libro y bueno, lo primero voy a mencionar a las personas que me acompañan en la mesa. Y a mi derecha está el representante de la editorial, que al final va a ser el presentador, pero aquí no me pone el nombre. Luego, era Luis Felipe. Sí, Luis Felipe. Luis Felipe Díaz. Luis Felipe Díaz. Y a mi izquierda es el autor, José María Ruiz López, que me dice que si uno entra en Facebook, Ruiz López no hay más que él. O sea que, bueno, pues enhorabuena, es un mérito pues, no tener competencia en los nombres. Aunque dice que José María sí, hay algunos más. Bien, pues hoy nos presenta un libro que se titula La Antojana. Los asturianos, los bablistas, ahora no se puede decir bablistas, ahora hay que decir los lingüistas. Por aquello de que como bables había más de uno, pues no se puede hablar de bable porque no se sabe a cuál se refiere. En Asturias hablaban de forma muy diferente, dependiendo de la localidad, o muy diferente, no muy diferente a lo mejor, pero en algunos casos sí, muy diferente. Se ha unificado, se ha hecho una lengua que los responsables de la Real Academia, de la Academia de la Lingua, le han llamado eso, la lingua o l'asturiano. Entonces, lo de la antojana, los asturianos sí sabemos lo que es, aunque en mi zona no se usa la palabra mucho. Yo sé lo que es, pero no se suele usar en mi zona, nadie le llama la antojana a la entrada de la casa. Que luego tiene otras acepciones porque el derecho consuetudinario tuvo que recoger la forma de llamarle en cada localidad, y entonces tiene distintas acepciones porque puede ser donde guardan las herramientas, la entrada del horno, de la panera, incluso los lugares de esparcimiento. En fin, bueno, hoy en cualquier caso será lo que diga el autor, lo que él haya dicho será la antojana. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, porque no voy a hablar, tengo un amplio currículum del autor, pero como le van a presentar, no voy a ser yo, no voy a robar el espacio. Seguramente él lo conoce mucho mejor que yo y lo va a hacer mejor que si lo hiciera yo. Entonces no sé quién va a hablar primero, será... Sí, a ver. Bueno, pues el representante del editor, el Luis F. Díaz, tiene la palabra. Muchas gracias. muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle al Centro Asturiano la amabilidad en acogernos esta noche. La verdad es que con lo del partido de fútbol es difícil programar porque la verdad, claro, hay dos partidos, pero es que encima habíamos reservado este día desde el mes de junio, con lo cual en ese momento es prácticamente imposible, porque apenas acaba de terminar la Champions del año anterior, ¿no? Pero bueno, los amantes de la literatura están aquí, que son los que nos importan, y los que les gusta el fútbol, pues a mí también, pero bueno, esto es un acto, y además es un acto
para mí que resulta siempre muy entrañable porque aunque yo nací en Cuba, pero tengo familia asturiana. La directa, ya en Asturias la verdad es que se perdieron las raíces, pero mi mujer pues tiene sobrinos y demás en Asturias, y entonces es como un renacimiento, ¿no? Y por otra parte, yo no sé por qué, pero siempre Asturias es un sitio que he ido con mucha frecuencia, con lo cual lo hago parte de mi vida. Y después, al conocer a José María Ruiz López, pues esto se ha intensificado mucho más. Ya de José María hemos publicado otro libro titulado Todo fue en La Habana, porque de la misma forma que yo voy mucho a Asturias, José María va mucho a Cuba y sobre todo a La Habana, ¿no? Y tiene un gran conocimiento del lugar. Y os invito ya de antemano que para el mes que viene presentaremos este libro aquí. A mí cuando me presentó aquella novela me gustó porque salía de los temas rijosos y súper conocidos que le daban una imagen fetiche a Cuba, y nos decidimos publicarla. Y después, hace cuestión de menos de un año, me presenta este manuscrito y al leerlo dije que tenía que publicarlo. Es algo que José María se ha mejorado. Para mí personalmente es lo más bonito que ha escrito, lo mejor que ha escrito, y desde luego todo el proceso de revisión ha sido muy fácil, muy dúctil, y más bien lo que hacíamos era que peleábamos por palabras que pensábamos que estaban obsoletas y otras que efectivamente hay que conseguirse el diccionario de la lengua. Estuve ahora en Gijón y no lo tenía, lo dejé pedido para la próxima vez que vaya, ahora la semana que viene, y porque lo que he descubierto es que, aunque lo llaméis asturiano, son palabras muy hermosas y además que deberían de engrosar nuestra lengua castellana, porque palabras como esquitón, cosas por el estilo, ¿no? La verdad es que son maravillosas, y una lengua se enriquece con múltiples sinónimos, ¿no? El tener un amplio vocabulario es algo que enriquece mucho a las personas y a todos los que dominan la lengua, ¿no? Pero hablamos hoy de la Antojana. Yo he escrito aquí unas pequeñas notas. La Antojana, como he dicho, es la segunda novela de José María Ruiz López. Está situada en el concejo de Teverga, que él para la ficción lo denomina la Barzaniella, un poco buscando ese aracataca en Macondo de Gabriel García Márquez, ¿no? José María le gusta hacer muchos giros a la literatura, y este es uno de ellos. Es un espacio rural. Yo también tuve problemas porque el diccionario da varias acepciones sobre lo que es la Antojana, pero yo sí conozco la Antojana a la que se refiere José María en Teverga. Y entonces pues dije, bueno, pues esto es. Y es un espacio rural con un sitio central en el que va a girar toda la historia de esta novela. Escribía y decía: el pueblo de la Barzaniella se mostraba huidizo en su conjunto de apiñadas casas en anárquica disposición, apelmazadas bajo la noche sin esmero y cautas ante un amanecer bajo sospecha. Yo sé que le he pisado la frase a José María porque él siempre le gusta comentar esta frase, más que por describir la Antojana, por su belleza, ¿no? Y a veces por su belleza rara o absurda, porque uno a veces pues dice, bueno, ¿qué es eso de un amanecer bajo sospecha? Pero es que eso tiene un gran sentido, porque esta novela es una historia en la que lleva un discurrir con un tempo muy acompasado, casi diría que lento, pero no aburrido, porque cada 2 páginas
empieza a darnos una señal de que algo va a ocurrir. Todo está bajo sospecha. Por eso a mí es que esta frase me gusta más que por otras indicaciones que da José María. Y yo lo que he visto con esta novela, y voy a ser muy breve porque quiero que José María hable sobre ella y no yo, que con esta novela logra una verdadera obra, porque bajo mi punto de vista lo ha escrito con todo. Es decir, el escritor ha logrado integrar en un todo único todas sus tapas psicológicas y espirituales. En ese caso, la literatura solo es posible cuando se establecen con anterioridad unas prácticas encaminadas a liberar el espíritu y lograr la virtud. Y es a través de este ejercicio en el que el escritor transforma y asimila recuerdos dolorosos y se construye una personalidad. La Antojana es una novela de personas, y personas que están muy imbricadas con ese entorno rural. Es la vida en los años 50 de lo que era el campo español, y en este caso el campo asturiano. Y vemos que sus personajes, desde el primer momento, tienen un miedo a la escucha en sus miradas, como si la desgracia acabase de empezar, como si supiesen que no hay para ellos salvación y por ello están aterrados. Siempre hay este clima de misterio, y de un misterio que no causa terror, pero siempre hay un susto detrás. En ocasiones nos encontramos con algún escrito o novela que el autor escribió para extirparse las heridas secretas. En este caso, recuerdo su novela Todo junto al río, y tras leer La Antojana me resulta esta novela Todo junto al río, también de José María, escrita ya muchos años, como una novela indispensable para concluir una experiencia intolerable y tras el tormento y la subjetividad de esta, llegar a La Antojana de forma sosegada y convertirla en un objeto de contemplación estética, en el que cada personaje tiene su lugar y su tiempo, que sigue un ritmo pausado, que se carga de la tensión necesaria para llegar a ese final inesperado, a pesar de las múltiples claves y guiños que nos va dando a lo largo de sus páginas. La Antojana, en definitiva, es una novela que gusta por su amor y comprensión del pueblo, porque se dirige a los humildes amenazados de caer en la miseria y por la indiferencia con la que, de alguna manera, ejecuta con pocas frases las situaciones, costumbres y comportamientos de la época. En resumen, como decía André Gide, sin buenos sentimientos solo se escribe mala literatura. Es necesario purificar el corazón y desprenderse lo suficiente de uno mismo. De lo contrario, es como el reflejo que se interpone entre el agua y Narciso. Y en este caso, debo decir que José María ha hecho ese tránsito. Nos ha hablado con el corazón, nos ha hablado con el alma y nos ha descrito el que tal vez hayan sido recuerdos suyos de la infancia, pero sin que al leer la novela estemos viendo a José María, estamos viendo la Asturias de aquel momento. Muchas gracias. Bueno, gracias por esas palabras tan bonitas dedicadas al autor, pero yo sí quiero entonces entrar un poco en la biografía de don José María Ruiz López, porque ha escrito, aparte de las que ha mencionado, ha escrito varias novelas, varios libros, ha participado en
publicaciones colectivas también. Así, por ejemplo, en 1987, bueno, primero diré que nació en Oviedo, aunque sus ancestros están en Tevega. Hizo estudios de filología española en la UNED. En 1987 escribió Mutación, primer premio de novela corta, Frutos secos, de Elche, España. 1988, La prisión vitalicia, primer premio de novela corta, Ciudad de Alcorcón, Madrid. 1998, Todo junto al río, fue mencionada, novela autobiográfica de ambiente rural de Tevega. 2004, Así habló La Habana, también se mencionó, libro documental de entrevistas, artículos y fotografía de la realidad de Cuba. 2013, Todo fue en La Habana, también mencionada, novela editorial, Atmósfera literaria. Y ya en publicaciones colectivas, en 1987, Luminaria, en 1990, Recuerdos de una década, Las mujeres de Jesús Gallego. 1993, Pecado variable. 1997, La memoria del tiempo. 2002, El artista estuvo allí. Quietud y abandono. Y bueno, también sí, en 2005, Reflejos de ciudad. En fin, no voy a seguir porque es un poco largo, lo dejamos aquí. Quiero decir que el autor no es un advenedizo, no viene por primera vez a presentar una obra, sino que tiene muchas que le preceden. Y ahora, sin más, le cedemos la palabra. Es que se acopla así. Bueno, pues buenas tardes. Es la primera vez que presento un libro aquí en este centro, en el centro asturiano, un centro nuestro, por decirlo así. Y quiero agradecer en primer lugar a Andrés Menéndez, que es el vicepresidente del centro, que aquí nos acompaña y preside la mesa en este momento, por habernos acogido en este sitio tan estupendo y tan representativo de lo que es, podríamos decir, una especie de consulado, embajada de Asturias aquí en Madrid. Yo había estado aquí ya en otras ocasiones, pero por distintos asuntos que no tienen nada que ver con la literatura. Y también quiero agradecer, lógicamente, las palabras de Luis Galeano, que es el editor, que llevo ya unos cuantos años peleándome con él, porque los libros no son generalmente solamente el producto del autor, sino que los editores también, ellos ponen una parte importante en ello. Eso normalmente la gente no lo sabe, porque siempre está entre bastidores esa pelea, como él decía, de quitar frases, poner este artículo me gusta, que el adjetivo sí o no, y al final pues queda un producto que yo creo que es muy aceptable y muy positivo. Había escrito aquí unas cosas que antes de... cuando presentaba libros antes, me acuerdo cuando presenté Todo con La Habana, Todo junto al río, ¿no? Había pensado hacer todas las novelas con el todo y al final me quedé así con dos nada más, porque si no va a ser un todo demasiado grande. Me acuerdo que me lo presentó Pedro de Silva, que fue presidente del Principado, Sara Soler Solís, que fue también una escritora que también fallecida, que estaba alcalde también de Verdad, que también falleció, Ramón Álvarez, y la tenía y yo. Y ahí leí un dossier de 7 o 8 folios que aburría las piedras. Yo creo que uno de los problemas que hay en la literatura y en este tipo de actos es que la gente en general suele darles un toque demasiado dramático, demasiado serio, demasiado trascendental. Y yo que fui a tantísimas conferencias, y en algunas de ellas fueron muy interesantes y otras fueron unos tostones impresionantes, y por no marché de puro milagro, porque me aburría horriblemente. Entonces yo creo que a las presentaciones de la literatura hay que darles otro ambiente, porque si no, nos pasa lo que nos pasa, que no vemos asistencias masivas como hay otro tipo de actos, en la música, no sé, algunas cosas que ocurren por ahí. Yo, con este novel que llevo peleando ya un tiempo, estoy en esa tesitura ahora de que la literatura tiene que tener otros cauces y otras posibilidades y otro enfoque, porque si no, sobre todo la gente joven, que es la que tiene que estar aquí y no suele estar porque no se tienen otros cauces ahora de comunicación y demás, y entonces va a haber que darles algún giro. Y entonces por eso quería darle un tono más distendido. Y por eso es un poco contradictorio, porque cuando publiqué la novela de Todo fue en La Habana, quiero hablar del libro como objeto, ¿no? como un todo físico que se puede coger. Esto me lo enseñó Sara Soler Solís cuando presentó el mío Todo junto al río, que tiene páginas, tiene portadas, tiene fotografías. Entonces en el de Todo fue en La Habana salía con una foto sonriente,
pero hace poco vi unas imágenes de Camilo José Cela, las retrospectivas, donde decía él a un fotógrafo: oye, no me saques riendo que pierdo lectores, coño. Entonces dije, bueno, si lo dice Cela será porque tiene razón. Entonces puse una foto así más seria, a ver si no pierdo lectores, sino que los acabo ganando, ¿no? Bueno, normalmente cuando voy a presentaciones siempre pasa que la gente empieza a hablar y no explica lo que es el libro. Y lo primero que me explicar es qué es la novela. Entonces yo aquí lo voy a explicar en cuatro palabras. Es Armando Montaña y Josefina Gancedo contemplan al unísono la llegada de un hijo con dudosa paternidad y un cerdito que promete ser el sustento que garantice la supervivencia familiar dentro de una existencia que los acosa y dificulta la satisfacción de sus propias necesidades y que se desarrolla a mediados del siglo pasado, de los años 50 aproximadamente, por ahí, y se desarrolla en una zona que yo llamo la Barzanilla, y la Barzanilla existe. Lo que pasa es que yo le hice un trasunto de pueblo conjunto, no un espacio pequeño, reducido, como existe realmente, sino que lo hice ya como si fuera un concejo, un pueblo total, como Cladín hizo con Oviedo, que llamó Vetusta, o Pérez de Ayala, que llamaba Pilares a Oviedo, o como decía Luis Galeano antes, que Gabriel García Márquez trasladó a la Cataca o a Macondo. Entonces aquí la Antojana es lo dijo muy bien Andrés Menéndez, ya queda definitivamente la Barzanilla como un espacio literario y físico. Hay dos realidades en la vida, que son la realidad, que estamos aquí, y luego una realidad literaria, que es inapelable. Lo que está escrito no tiene discusión y está ahí, no se puede modificar. La realidad que tenemos aquí sí se puede cambiar y puede tener percepciones distintas, pero lo que está escrito es una realidad que ya no tiene vuelta atrás. Por eso yo creo que la Antojana y la Barzanilla quedan ya como referentes de esta novela y de la realidad literaria. En la novela hay pocos personajes, es una novela casi teatral. No sé quién me descubrió esta idea, porque yo cuando escribo, y los escritores en general, que aquí hay gente que escribe, Ruiz, el señor aquí también con su presencia, en Montarrés y demás, yo escribo una novela, pero es que luego pienso, ahora que digo de esta novela, si yo no sé explicar la novela, entonces según voy presentándola, me enseñan los que la presentan conmigo, que son críticos o compañeros o otra gente, me van explicando un poco lo que son la novela, porque yo no veo cosas que ellos sí creen que yo lo quise decir y a lo mejor no lo quise decir. Simplemente el narrador narra hechos y después los demás ven similitudes y circunstancias. Aquí hay pocos personajes, una novela casi teatral que circula y se maneja alrededor de ese espacio físico que es la Antojana, rodeada de casas, y que hay tres animales y tres personajes, por decirlo así: un matrimonio y una hermana de él, de Armando Montaña, que se llama Lola, y tres animales. Yo describo los animales de una forma sencilla, como son la mansedumbre resignada de la vaca, la tozudez continuada del cerdo y la intuición futurista del gato. De esos seis personajes, unos humanos y otros animales, entonces se va pergeñando lo que es la historia. Como decía Luis, es una novela que tiene, como no es muy larga, son 200 páginas, tiene muchas insinuaciones. No se puede saltar un pequeño párrafo, una pequeña frase, porque puede perderse un cauce o una indicación, una pista que el autor le da para demostrar qué va a pasar o qué pasó o por qué pasó lo que pasó, ¿no? Entonces ya en la primera o segunda página ya hay una frase que yo siempre la digo, que es cuando la comadrona le dice a Josefina Gancedo, después de tener el hijo, que es el primer párrafo ya, y va a marchar, le dice que se os críe bien a pesar de todo. Claro, cuando vas a nacer un niño, que se os críe bien, que tenga salud, que le puedas dar de comer, pero claro, a pesar de todo, ya hay una sospecha soterrada de que algo puede pasar ahí con ese crío, ¿no? Alguna circunstancia pudo haber. Y Armando Montaña, que es un personaje fundamental, de los principales de aquí, Armando era mi abuelo, se llamaba Armando, Armando, no el personaje, porque normalmente en esta novela tomo nombres de personajes que existieron, pero luego les cambio el apellido, para evitar, bueno, que no sea el personaje de ficción lo mismo que el de la realidad. Tiene una profesión que es una profesión que llamo circular, que es la de carpintero.
porque el carpintero nos hace la cuna y nos hace el féretro, ¿no? La cuna en la que crecemos en unos meses y nos hace el féretro donde nos quedamos indefinidamente. En esta novela, como decía Vargas Llosa, que en un libro que escribió para jóvenes escritores, decía que lo que se llama el dato escondido, o sea, pequeñas insinuaciones, pequeños detalles, pequeños apuntes que van diciendo de la historia por qué caminos va llegando. En la lucha de la escritura, de la redacción de las escrituras, de la literatura, parece muy fácil cuando lo escribes, pero siempre hay una pelea con el lenguaje importante, ¿no? Yo aquí uso un adjetivo que llama despanzurrada, cuando la oscuridad todavía estaba allí, cuando escribes siempre tienes recuerdos y inconscientemente te salen relaciones de lecturas anteriores. Aquí me salió esta expresión de la oscuridad todavía estaba allí, cuando amaneció, cuando Mando Montaña se levantó, en relación seguramente con el cuento este famoso de Augusto Monterroso, el hondureño, que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, un cuento que es famosísimo, es el más corto, los más cortos que existen, y que dio lugar a docenas de libros, de ensayos alrededor de esta frase. Mira tú si la cosa tiene gracia. Entonces a mí se me ocurrió eso, de la oscuridad todavía estaba allí cuando se levantó. Y digo despanzurrada, porque no es lo mismo decir que la oscuridad todavía estaba allí despanzurrada, que estaba allí descansando, que estaba allí reposando. No, estaba en una situación casi molesta, casi ofensiva, ¿no? Que estaba incomodando un poco al personaje en ese momento, porque el personaje, en una situación que viene de una mala noche que acaba de pasar Armando Montaña, y se levanta insomnio de madrugada y se topa con la oscuridad despanzurrada en la cocina. No se encuentra, la oscuridad no estaba ni bostezando ni desperezando, no estaba despanzurrada, o sea que estaba como ofendiendo. Eso es una lucha importante que tiene el autor a la hora de adjetivar y a la hora de describir los textos, cómo los quiere hacer. Aquí creo también aclarar una cosa, como aquí estamos en un centro asturiano y cuando lo presenten de verdad el próximo 29 voy a decirlo también, cuando hay una novela que está basada en personajes reales, son hechos que no son reales pero pudieran ser, se dan circunstancias muy curiosas con los lectores. Una novela con fondo cierto hay que distinguir realidad y ficción. Podemos hacer un símil geográfico diciendo que el libro de ensayo sería España, que el de historia sería Europa y la ficción sería el universo, porque la ficción no tiene límites. Cuando escribes sobre personajes que en algún momento fueron reales, estos se acaban diluyendo en la ficción y acaban teniendo comportamientos y cualidades que no tenían en la vida real y que al estar en el papel ya han tomado otra dimensión y han suplantado al real para una vida nueva dentro de lo que es la ficción. La tensión a la hora de escribir entre realidad y ficción está en la sustancia de la creación literaria. Desde Cervantes hasta José Saramago ha sido así. La novela no es más que una forma de entretejer realidad y fantasía para conseguir un producto de forma de mistura donde ambos ingredientes se mezclan como la leche con el agua, aunque en otras ocasiones resulta como la leche y el aceite. Y ahí empiezan las complicaciones, claro, porque el aceite y el agua no se mezclan muy bien. Aquellos que conocen parte de la realidad se sienten protagonistas, los que aparecen en las novelas, no la mía, sino otras muchas. Y quieren opinar sobre la novela, pero a la vez quieren influir sobre los personajes novelados porque no les gusta cómo fueron tratados. Les gusta tener otro tipo de comportamiento dentro de la ficción y no se sueltan, no se ven allí como ellos quisieran estar. Y hay casos conocidos en la historia. Carmen Laforet, cuando publicó la famosa novela Nada, que era una novela familiar, pues se enfadó mucha familia, se enfadó con ella, porque los personajes no se sentían tratados como ellos creían que debían de ser tratados, a lo mejor, ¿no? Otro caso también ocurrió con Francisco Candel, que hizo un libro donde la ciudad cambia ese nombre, situada en Barcelona en los años 50, lo mismo que este, que hubo algunos personajes reales que lo quisieron linchar prácticamente cuando leyeron el libro. Por eso digo, cuando hay ficción y realidad las cosas se complican un poco en este sentido. Hay una expresión que dice Caballero Bonal con relación a este tipo de novelas que están basadas en una realidad más o menos palpable, que es como un ajustar cuentas como el recuerdo. Son novelas que a mí me da ganas de hacer esta novela ya
y de hecho me da pie para otra que ya tengo en mente, pero que no quiero abordar porque tengo dos más por el medio. Pero son novelas que a mí yo creo que se me dan bastante bien, por lo menos eso dice el editor, y algunos que lo leyeron ya, algunas opiniones que hubo por ahí, que se me da bastante bien. De todas formas es una novela, aunque la presentación que yo quiero hacer más divertida, pero veo que no hay mucha colaboración. Resulta que cuando la presenté en Tiernes y Tameza, lo comentaba antes de aquí, algunos de aquí a lo mejor lo conocen, es un pueblo allá en las montañas, en Asturias, y me invitó el director del periódico de allí, La Voz del Truque, que es un periódico que se publica en esos ayuntamientos, en la zona esa, y bueno, me fui ahí en coche, yo me pierdo mucho en el coche, me pierdo fatal. Al fin llegué allí y había, lo decía antes con el vicepresidente, de 100 vecinos estaba el 30% de la población, o sea que 30 personas. Espectacular, señoras, para acá, para allá, entonces había un acto antes y estábamos esperando, entonces lo primero que hice fue contarles un chiste. Y las señoras, en un chiste corto, de esos muy incluso feminista un poco, para que les quedara bien. Y quedaron encantadas, se rieron mucho, y es lo que hay que buscar, que la gente se ría en los actos, porque si no, la cosa no funciona así. Luego allí pues lo pasamos muy bien y firmé muchos libros, porque yo el otro día dije, para sorpresa de algunos puristas, yo creo, no sé si uno ha tenido la Nueva España de Gijón, que un acto de presentación de un libro en realidad no es un acto cultural, es un acto mercantil, así de claro. El objeto del acto es vender el libro. ¿Dónde está el acto cultural? Que existe, obviamente. Cuando el lector se enfrenta al texto, cuando el lector empieza a leer y empieza a darse cuenta de esa historia, de esos personajes, de esas circunstancias, de esas sospechas, de esas aventuras que sufren y padecen los personajes, sobre todo en esta novela, que es una novela dramática, en el fondo es una novela dramática, no hay que darle muchas vueltas, tiene una atmósfera muy uniforme, muy igual, donde las cosas que pasan van pasando lentamente, pero con una cadencia curiosa. Hay una opinión aquí de Marcelo Palacios, que fue un presentador que tuve en el Ateneo, que muchos de aquí los conoceréis, es un personaje muy conocido, médico, escritor, presidente de la Sociedad Bioética Internacional, fue vicealcalde de Gijón también, y él dijo que en 3 páginas la novela esta mía tiene toda la métrica de crónica de la muerte anunciada de García Márquez. Bueno, aquí ya casi me levanto, ya casi me voy, ¿no? Hizo otras comparaciones también con El viejo y el mar de Hemingway, porque hay un paralelismo entre, que yo no me di cuenta, a mí la gente no descubre las cosas. Cuando el personaje de la vaca, que hay muchas vacas en la literatura asturiana, como sabemos, la Dios Cordera, famoso cuento de Clarín, estaba en una calle mayor, escuálida, escosa, como decíamos en Asturias, que ya va decayendo, y entonces él encontró una similitud entre El viejo y el mar de Hemingway, cuando Santiago pesca un gran pez espada, como era tan grande lo ata esto a la parte exterior de la barca y los peces se lo van comiendo poco a poco y llega al puerto, llega a la costa y le queda más que la espina, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontró ese paralelismo que puede ser cierto. Se lo dice él, yo no voy a debatir, mucho menos voy a ofender mi vanidad como autor de la novela, ¿no? Él también me comparó con unas cartas de amor de Lili Brie, un escritor ruso del siglo XIX, que parece que era muy interesante, y con otros libros más. Luego me presentó también el otro día Víctor Guilló, que es también un escritor y periodista, que es el director del CICA, el Centro Internacional de Cine de Asturias, que está allí situado en el casino en Gijón. Hizo una disertación filosófica y bueno, Andojana dijo que era un espacio cerrado, mitológico, casi onírico, donde la envidia, el que dirán y todos los instintos más oscuros de los individuos están siempre delimitados por el espacio geográfico, un espacio que está envenenado por el miedo. Y luego también un aspecto que también me descubrió, bueno, descubrió para mi vanidad, porque comparó la Andojana y la Bartanilla con un espacio cerrado, forneriano, porque Forner también situó, por ejemplo, Santuario también lo situó en una zona del condado de Jefferson, que inventó él para sus novelas, normalmente las hacía allí, aunque él tenía una literatura más distinta a la mía, un poco más enrevesada, por decirlo así, de forma bruta, de éxito y calidad reconocida, obviamente,
pero bueno, que hizo esta comparación con el ambiente y con esta similitud de la novela mía. Entonces aquí recojo los papelinos para que no voy a extenderme demasiado, porque lo que hago es dar demasiada vara, como dicen los chavales, y aburrir al personal. Sí quería hacer cosas diferentes. El otro día, en una entrevista que me hicieron en la radio, en la del Principado, sorprendí a la presentadora Camino de la Cruz, por que se llama, no me acuerdo. La sorprendí porque le llevé un extracto de la novela donde hay un diálogo que es este. Y se lo pauté para dos personajes, uno femenino y otro masculino, y quedó sorprendida, claro, una mujer y un hombre. Entonces lo leímos ya para abrir la entrevista y luego yo me eché a reír porque fue para ella una sorpresa. Yo creo que radiofónicamente quedó bien. Entonces voy a ser lo suficientemente osado como para pretender que este pequeño guión de 2 folios se pueda leer aquí ahora, y ya con esto cerraría mi intervención. ¿Dónde está el problema? El problema es que es un personaje masculino que sería yo un personaje femenino, que no lo tenemos a la mesa. Entonces, si alguien quiere participar, alguna mujer, pues entonces lo hacemos, es un folio, y bueno, como que no hay problema, se puede sentar aquí directamente. La ventaja de estar casados, compartimos la casa. Eso es muy fácil, No tienes más que decir lo que está con la... Yo leo esto, o leo este párrafo. La señora es una especialista también en la radio, la televisión, prensa escrita y de la otra. Porque si no, ¿cómo va a atreverse a hacer esto improvisado? Empiezo yo entonces, dice, aquel día Armando Montaña se levantó temprano. Algo inusual en él desde que estaba de baja. Lola lo sintió vestirse y coger una diada de avellano que llevaba varios años detrás de la puerta que había sido de su padre. ¿Por qué madrugaste tanto? No me apaño en la cama. Por el tono de la voz y el gesto de la cara, su mujer notó que había algo que ocultaba. Esa chaqueta nunca la pones. No quiero morirme sin ventilarla. ¿Vas a pasear con la guiada? No quiero que le salgan flores estando ahí escondida. Los chanclos de goma tan brillantes. No quiero que se piquen con la humedad por no sacarlos al sol. Ese trozo de periódico que hace meses sin un billete dentro. No quiero perderme lo que pasa en el mundo, Cristo. Armando Montaña dio unos pasos a la puerta de cuarterón con un ímpetu forzado por el enojo. Salió al exterior y se sentó en un pollo. A pesar de su intención por superar la enfermedad, solo tras recorrer ese corto espacio, ya se dio cuenta de que no podía ir mucho más allá. Se quedó allí un rato, desde lejos. Se escuchaban las voces de los ganaderos arrendando las vacas y los caballos. Algunos tratantes de ganado pasaban entre su casa hacia la primera feria de la primavera en la plaza. Gracias. Si alguien está interesado en adquirir el libro, tenemos aquí ejemplares. Lo podéis pedir a mi sobrino Marco Antonio, que os lo ofrecerá gustosamente. Muchas gracias. ¿Cómo quedó la batería? Bueno, era un ensayo. Bueno, no sé, vamos, el público ya sabe ya que... Era un Si ensayo. tienen que hacer alguna pregunta, ya que estamos aquí, pues... Algo que queda en el tintero, que quisieran aclarar, sí. A ver, Vicente. ¿Solamente de este libro o de esos de La Habana, que aquí hay mucha afición en este centro asturiano a los cubanos? De hecho, va a haber una conferencia dentro de unos días que se llama Historia de la República de Cuba, dentro del día 27, o sea que aquí hay cancha para ese tema. Sí, no, aquí venimos a mediados de junio, de noviembre. No sé exactamente el día del 17 por ahí, a presentar la novela mía Todos en La Habana, que es una novela que está situada en La Habana, claro, es una novela distinta a esta. Es una novela muy larga, casi 500 páginas,
y con de tantos personajes, con muchos asuntos, muchas vivencias, muchas historias dentro de ellas, un poco política, un poco fantasiosa. Son novelas que tienen algo que ver con lo político también, o sea, con lo político-social, digamos. No, si escribes La cuestión social. una novela situada en La Habana tiene que ser política. ¿De qué época era? No, actual. ¿De ahora? Sí, de hace unos años. Yo la publicamos en el 2013 y la escribí unos 3 años o 4 que me llevó. Y sí, no, es una novela actual, claro. Una actual y, bueno, es lo de siempre. Si dices todo con La Habana, todo el mundo te pregunta qué pasa en Cuba. Si dices todo fue en Estocolmo, nadie te pregunta qué pasa en Suecia. Porque es una cosa que funciona así por lo que es. Pero esta novela no tiene nada que ver. La Andojana es una novela distinta, es una novela que es teatral, ceñida en un espacio geográfico muy restringido y con una atmósfera muy diferente. Yo creo que la conseguí, la atmósfera esa, precisamente ese pequeño párrafo que leímos yo regular y la señora de forma excelente, demuestra un poco lo que es la novela, ¿no? Esa discusión, esa gracia, entre la pareja que siempre está sospechando, que dudas, porque en este párrafo es lo que quería ir a... En los años 50. Sí, 50 ya algo por ahí, sí. Ya, pero es que entonces éramos, yo que soy ya mayor, era un neno muy chiquitín, claro, o sea, que es para gente de cierta edad. No, yo, mira, no recibí la televisión del Principado porque en un principio no me llamaron, ni a mí ni a nadie llaman. La televisión del Principado, yo no hago apología de Asturias porque yo no soy un apologeta de lo regional, yo soy universal porque primero viajé por 35 países y eso me da una visión de conjunto de lo que es la realidad. Y yo no soy un fanático de las cosas, soy asturiano obviamente, nací en Oviedo por circunstancias familiares, mi crié en Teverga y ahora vivo en Gijón, y reconozco la valía y las cosas buenas que hay en Asturias, así como reconozco también los problemas y los errores. Y antes hablábamos de lo del Bable y demás, pero claro, desde Madrid se ve de forma distinta como los vemos los escritores allí. Los escritores en castellano están marginados por el Bable, por ejemplo. Los concursos literarios que antes había en castellano, ahora son de Bable, donde van 6 a participar y lo gana uno, y luego se intercambian. Entonces, claro, y las cosas no son así, no es lo mismo competir en 6 una novela que competir con 200. Y luego es un lenguaje reinventado, la gente ahora está estudiando Bable, yo no lo estudié, lo conocí, es mi lengua materna, lo mismo que es el castellano. Ahora hay expresión, yo cojo, leo textos en Bable que no entiendo, Ribadesella, lo llaman Ribesella. El otro día leí un artículo yo en el periódico que decía los empiezos de no sé qué. Los empiezos, ¿no? Es una forma al inicio, al principio. Sí. Sí, podemos volver a la novela. ¿Perdón? Sí, podemos volver a la novela. Sí, es mejor, ¿eh? Sí, eso lo agradezco. Pero vamos, su exposición ha estado en línea con el retazo de su forma de ser que tan generosamente nos ha brindado en las últimas palabras. Pero yo quiero volver al libro. Dice usted, el libro es lo que es. ¿El lector no tiene capacidad para darle vida al libro? Yo creo que existen tantos libros como lectores, como interpretaciones. Sí, ahí existe el libro del autor, que posiblemente en ocasiones se sienta disgustado porque el lector lee otro libro diferente al que le ha escrito, pero en su foro interno no permite que el lector... No, yo creo que a lo mejor no me expliqué porque bien. sus palabras, yo he entendido sus palabras en ese sentido. Esto es lo que yo he escrito y ustedes tienen que entender lo que yo he escrito y si no, ustedes... No, yo me refería... Es fatal. Sí, no, todo que haga lo que quiera con el libro ya no es mío, ya es de los lectores. No, yo me refería a los personajes que se pueden ver reflejados en el libro, reales, que pueden pensar que su vida no fue así. Anterior a eso, sí, no, yo entiendo eso. No, anterior a eso, antes del principio, sí, efectivamente. Que sea tan vanidoso que crea que es su biografía la que está ahí, si no me gusta, pues bueno, es su problema. Salvo que sea un libro de historia. Los personajes son todos ficticios. Claro. Salvo que sea un libro de historia o sea un ensayo. Ahí ya son personajes reales. Pero lo que decía yo, que la ficción es universal. Son todos ficticios. Claro, se puede hacer lo que se quiera. No, me refería que algunos yo me personajes... refería antes incluso de que, bueno, algunos señores
leían señoras que creían que estaban escribiendo su biografía y como no les ha gustado, se disgustan con el autor. No, antes, nada más empezar, cuando usted hablaba de la realidad, que era esto, y el libro, ahí ya negaba la capacidad para volver a darle vida al libro, para volver a darle vida a los personajes, para volver, bueno, pues el lector yo entiendo que es un poco como un señor que pone una obra de teatro en marcha, con menos recursos, menos imaginación, pero bueno, dos directores de teatro, la misma obra posiblemente no la pongan de igual manera en escena. Pues eso ocurre con los lectores. Perdón, pero es que en realidad la pregunta no la entendí. No, ya, no me extraña. No sé, yo sí creo que dice que si no está de acuerdo con lo que estamos comentando. No, había una parte que sí está quedó clara, que son los personajes reales. Como decía en estos casos de la Fore y demás, que, bueno, que protestan, no se ven reflejados claramente. Y luego son, lo que decía yo, que los libros de ficción tienen un ámbito, espacio y espectro para poder decir lo que te apetece, sin limitación, claro, para eso está la capacidad y la libertad de creación. Pero los personajes, claro, en este caso, hombre, ya al ser de los años 50, que algunos éramos pequeños de aquella, 50 y tantos por ahí, entonces sí, se pueden ver si existen, si ven ahora algunos, que si lo ven ahí pueden verse reflejados y no les gusta, les de gustar, pues no como los trata, sino como sospechan ellos que estoy tratándolos. De hecho, hay un caso, un veterinario que aparece en la novela, que se llama Don Lucas, que yo le iba a poner Don Blas, que es el nombre real de ese veterinario. Y claro, dándolo con gente del pueblo, digo, hombre, no pongas Don Blas porque van a saber que era aquel. Bueno, no era aquel, se llamaba como aquel, pero no hizo lo que hizo aquí en el libro. Ese es lo que hizo, además. Yo no me acuerdo lo que hacía. José María. Yo quería apuntar una cosa para que, digamos, no haya confusión. Al decir José María, porque es que además es una frase suya que la dice mucho, ¿no? Esto es lo que es. Se estaba refiriendo a que él hace escribe la novela y escribe la historia, la que él escribe, en comparación con lo que sería la realidad de la que él ha extraído una serie de vivencias y tal. Eso no entra en conflicto con lo que usted o algún otro lector interprete de la novela. Es más, a mí me importa poco lo que diga el autor. Yo voy a vivir la novela, él me va a plantear una vida y la voy a vivir, y creo que es que hay que hacer eso, ¿no? Pero vamos, no le veo el conflicto. A lo mejor José María se explicó mal el conflicto, o hemos aquí entendido otra cosa. El conflicto está en la historia, es la que es. El otro día Marcelo Palacios, que es un señor que yo admiro mucho, que sabe mucho en general, decía, es que cuando vas a una presentación tú eres el jefe, tú eres el que más sabe de la novela, es cierto, es el que más sabe de la novela. Obviamente, para eso la escribiste y echaste 2 años dándole vueltas. Pero esto estamos hablando de ficción, obviamente, que esté con un soporte real de unos espacios geográficos conocidos y unos personajes que no es que hayan existido, sino que bueno, tienen unos nombres que sí pudieron ser, pero que no se comportaron de esa manera, ni mucho menos, claro, no tiene nada que ver. Y luego la novela, según vas pergeñando y vas avanzando en ella, pues surgen nuevas situaciones, y ahí no pasó lo que se cuenta en la novela, que claro, el problema de contar una novela es que no puedes descubrirla. Pues la descubres, entonces ya no fastidies. Había un autor conocido que decía, por favor, los lectores, no me digan cómo acabó la novela, porque si no, no vendo más. Es que si no, esta pregunta aquí, después, seguro que cuando estemos conversando en privado no se me va a olvidar. De las cosas que han deducido las personas que han leído tu novela, ¿cuál ha sido la que más te ha impresionado que no veías por ninguna parte? De las que he leído, a ver, cuando se te han acercado los críticos, las personas, a hablarte de la novela, que han recibido esto o aquello, han existido varias críticas muy buenas de la novela, unos análisis muy profundos como el que hizo este señor allá en Gijón la última vez, muy específico, muy técnico, y muy interesante además. Te hacen analogías y te dicen cosas. Yo vi esto, yo vi aquello, como la famosa cabra que le dicen en Chiva de Saura que pasó y que no sé qué, la historia famosa. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de las cosas que no esperabas
que se dedujeran o que sintieran de tu Sí, no, era lo que decía yo, esas comparaciones que me hizo allí en el Ateneo Marcelo con Hemingway, con esos autores de Serrallieve, con García Márquez, que bueno, son unos niveles que ya no puedo yo alcanzar, pero bueno, él los vio paralelismos, no que las novelas fueran iguales. Pero sí, hombre, eso es llamativo porque ya lo dije yo antes, escribo la novela y yo cuando la acabo y digo, ¿qué digo yo de la novela? Yo no sé qué decir de la novela porque como no la lea... Y de las cosas personales, ¿qué impresiones te han dado algunas personas del lugar que la hayan leído? No, de allí, de Terrassa, concretamente, que son el pueblo donde está, poca gente lo leído todavía porque no lo presentamos allí. De otros sitios sí, y bueno, la gente dice, hombre, me sentí identificado con los personajes, con la zona. Hay 4 tipos de lectores. Uno, el que somos ya como los mayores, que ya vivimos esa época, entonces revivimos y reconocemos esos pasajes, esas situaciones, esos capítulos y la forma en que se vivía en Asturias, en España, en esa época. Después está el más joven, de 40 años más, por ejemplo, que no lo vivió eso por razones de edad, pero luego lo redescubre a la hora de leer el libro. Y luego hay otro aspecto también, el que vivió en la vida de la zona rural, o la persona mayor que nunca vivió en un pueblo, que se crió en la ciudad. Entonces son ambientes distintos. Y esos 4 personas, tipo de lectores, sí pueden coincidir en la lectura de la novela. Eso quiere decir que además de lo que usted ha dicho, que la novela es una novela dramática, es también costumbrista. No, habla de las costumbres, pero no es costumbrista. Es un poco distinto. Hablo de costumbres, hombre, tiene muchos matices. Yo podría leer algunos párrafos, pero no quiero si no hace descanzurrarla. No, pero bueno. Pero sí, no, yo no soy costumbrista porque bueno, pasan las cosas que pasaban en esa época, claro. Porque la novela tienes que llenarla con algo. Los personajes viven y como viven tienen que hacer cosas y moverse y trabajar. La Andojana es un espacio pequeño donde da la casa de los protagonistas, en una puerta de cuartelón, desde que están a parte de la mitad, donde este personaje se asoma allí a fumar y ver pasar un poco el personal, ¿no? Los vecinos y las cosas que pasan por allí. Hay muchos matices, hay almacén de vinos, están los pequeños 3 animales, el pochín, como decía Marcelo Palacios, en Asturias, que para buscar sinónimos, claro, para decir continuamente el cerdo o cerdito, tuve que buscar sinónimos, docenas de ellos, porque sale mucho en el libro y para no repetir, claro, el esquitón, que es una palabra localista de Asturias, Asturias de cerdo posiblemente, o el cerdito, el marrano, el puerco, el tal, bueno, muchas cosas para ir describiéndolo de cómo funcionaba. Y yo creo que la novela está bien. Este chico, el director del Centro Internacional de Cine, ya mismo empezó a ver la película ya, en cuanto la empezó a leer, y dijo, bueno, ahora el editor se frota las manos ya, si tiene que hacer la película. Yo quisiera aquí hacer un par de matices, siguiendo un poco lo que estábamos hablando, y es mi impresión. Yo al leer la novela, y he estado en Teberga, me decía José María, sí hombre, sí, allí, eso es la Andojana, pero yo es que no lo veo, o sea, yo lo que me imagino, y después estuvimos en Teberga y me dijo, mira, es aquí, decía, anda, pues esto es la casa de tu tío Chiqui, ¿no? Y entonces, la verdad es que cuando vi aquello y me dijo, mira, esto es una Andojana, tal cual lo entendemos nosotros, no era la impresión que yo había tenido, a mí me pareció un espacio mucho más amplio, y no solo de amplio, sino también de un poco solitario, ¿no? Quizás en la época lo fuera o no, el tema es que yo me creé una Andojana que después, digo, no, es esto, aquí se ideó la cosa, pues me pareció demasiado pequeña, ¿no? Yo me la imaginaba mucho más grande. Y por otra parte, lo magnífico que tiene esta novela es que precisamente no es costumbrista. Las cosas pasan, pero no es la partida de dominó del cura, el farmacéutico, el veterinario, el alcalde, sino está tratado de una forma de, bueno, lo que es un pueblo y la vida normal y lo que ocurre, y dentro de esa vida normal, pues esta situación, muchas veces hasta de zozobra, ¿no? Porque algo va a pasar. Y eso es lo que en ese momento, digamos, y a lo largo de todas las páginas, tú sabes que algo va a pasar.
Es más, hay un pasaje, y aquí no descubro nada, sino simplemente de que un señor va a ser detenido por la Guardia Civil, y es que al contarlo ya parece que va camino del patíbulo y todavía no se lo han llevado, ¿no? O sea, hay unos movimientos hacia el futuro o hacia el pasado y tal, que le dan un ambiente que para nada es la novela esa o la película esa donde va a salir Juanita Reina cantando una copla. No tiene nada que ver con el costumbrismo de ese estilo. Y por otro lado, yo creo que es una literatura que los jóvenes deben, siguiendo un poco el hilo suyo, caballero, creo que es una novela que deben de leer los jóvenes, porque es fundamental para toda persona conocer sus raíces, y desde luego sentirse orgulloso, ¿no? Bueno, aquella España fue la que fue y no podemos cambiarla, ¿no? Pero la gente también vivía y tenía sus problemas y tal, y bueno, lo vas viviendo y vas conociendo aquello, además contado sin acritud, que eso es algo muy interesante cuando se hace una crítica social. De la misma forma que, y ya adelanto un poquito, en todo Fuenlabrada tampoco hay acritud, ¿no? Ni hay una excesiva carga política. Pero bueno, ya eso lo veremos en otro momento. Pero el tiempo de la novela, el tiempo histórico sabemos que son los años 50, y el tiempo de la novela, ¿cuál es? ¿El tiempo de la narración, cuál es? No, ese. No. ¿De cuándo lo escribí yo? No. Desde que empieza el relato hasta que termina, ¿cuánto tiempo pasa? No, meses. meses. No, es un poco tiempo. Lo que duran Vamos, en criarse un no cerdito, llega al año, no llega al año. porque un cerdo que se cría que son 8 o 9 meses. Claro. Yo nunca los cría, vamos, por ahí, y entonces no llega al final tampoco, o sea que son un invierno prácticamente y algo de la primavera. No, es un tiempo corto de tal, lo que pasa en ese tiempo. ¿Alguna pregunta Bueno, más? si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Y bueno, ese Yermes y Tameza de 100 habitantes, ese es un concejo asturiano. Sí, claro. A lo mejor podemos pensar que es un pueblo que está... Es un concejo, es el más pequeño de Asturias. Que yo creo que entretenía a esos habitantes. Eso deben estar censados, a lo mejor no viven todos allí. Bien, pues muchas gracias por la presencia y hasta la próxima.